Bienvenidos a un puchito. Popurrí vas a Un decir. coro. A todos nos queda el popurrí en nuestro corazón. Pero bueno, nada, en un nuevo programa, como siempre, Sofía. Alina. Onza. En el anterior programa, la gente quiso mucho a Leti. Estuvieron comentando mucho acerca de Leti. Sí, la Vos no verdad. la pudiste conocer, pero No. Leti dijo que te conocía a vos. Sí, somos, Así que somos amigos con Leti. son amigos. Ah, Sí. qué lindo, qué lindo. Es muy Hace buena años. gente, Leti. Un gran re personaje, Leti, a conocer. Ay, sí. Va Dice a cada volver. cosa. Ah, Es un disparate. es un disparate atrevida, sí, sí. Ella Bueno, atrevida. tampoco me la bardea, mi amiga. No, Mala. para nada, me encanta. Su No, look, lo que todo. pasa es que ella tuvo bastante bardo con Leti. No Sí. sé si viste el programa, Sí, pero... sí, yo vi algo del Del pelo, pelo. no sé Sí, qué. sí, estaban pero de envidiosas las dos. No, pero Me bueno. copió está. hasta los lentes, todo, Leti. Sí, viste, Sí, como que desastre. sacaron el mismo modelito. Bueno. Pero está. Vos, ella creo que tenía el pelo medio revoltoso. Vos ahora tipo te quedaste con el mismo, ¿cómo es? Peinado que la Leti. Ay, No. Con el mismo frizz. No, Con el mismo no. pelo y el mismo frizz. No, pero las dos tenían el mismo look de pelo, ¿tengo ¿viste? mucho frizz, en serio? Sí. Qué malvado. Bueno, ¿qué defiende a la tenemos Leti. para el programa de hoy, Sofía? El programa de hoy va a ser totalmente diferente a lo que fue el programa anterior. Porque Qué el programa gusto anterior raro. Es de un color incolor. son dos. Ah, mira. Ah, No, pero las Diablo. mangas. Sí. Ah, mira, está bueno, me copa. Ay, Dios. Bueno, dale. Perdón. Disociando en el programa. Pero bueno, en el programa de hoy, aunque no parece por esta bella intro, es un programa más diferente, un poquito más formal, porque nosotros vamos por todos lados, ¿no? Como se llama un puchito, no es solamente un puchito por una pausa, es un puchito por un puchito de cada cosa una también. reflexión. Claro, vamos poniendo tipo un poquito de cada cosa, a veces somos serios, a veces tipo somos más... Nosotros. Sí. Siempre opinando sobre, o sea, Sobre nuestro cosas. punto de vista, ¿no? Sí. Como no estamos diciendo la verdad. Sí, por lo de nada. general es un hablando sin saber, pero hoy tenemos fundamentos y tenemos una profesional a cargo de esto. Así que no es solamente conductora, hoy vendría a ser también como una especie de invitada del día, se podría decir. De lujo. Así que, sí, Ponele. le podríamos dar la bienvenida a nuestra estudiante técnica en educación inclusiva, acompañante terapéutico, artista, profesora de yoga, o como ustedes la conocen, Alina. ¿Cuántas hojas para ese currículum? Bueno, la verdad que sí. Bueno, nada, como siempre, es un gusto estar acá y nada, me encanta. Bueno. Sí, estás hablando como muy entrevista, pero Sí, sigue sí. siendo el programa que conducís. Sí, por eso, me da nervios. Bueno, sí, hoy vamos a tocar un tema que creo que no lo traemos mucho a la mesa normalmente, pero es las infancias y el concepción de infancias, que muchas veces puede ser erróneo y tener un adultocentrismo muy, muy importante en todo eso. Está bueno porque en estos días está el Día del Niño, Sí. así que... El Día de las Infancias, que se te dice. Exactamente, ahora por suerte cambió de nombre, o sea, me parece re lindo eso, que se llame Día de las Infancias, Que no tenga entonces... Que no tenga género. Que no tenga Claro, género, total. como que es en Infancia. general, Día de Infancias. Yo a veces me siento niño igual. Sí, claro, Sí, es que todos tenemos todos. como Yo ahora quiero un regalo. un regalito a ver para Mami, Gonza. papi. Hay gente que todavía Abuela. le regalan, ¿viste? Tipo, algunas cositas como que te dan. Pero nada, en vez de hacer un programa más distendido, que igualmente lo es, decidimos hacer un programa un poquito más informando a la gente. Claro, y no solamente informando, sino como que nos dejen sus mensajes a ver de qué piensan de esto, qué piensan sobre las infancias en general, cómo vivieron su infancia o qué fue lo que les hizo tener esta apreciación hacia la vida que uno tiene o esta observación hacia su vida ahora, que todo fue forjado en la infancia, ¿no? Me parece. Y yo quería hacerles una preguntita como para arrancar en tema, es si realmente vemos a los niños y niñas como sujetos de derechos o seguimos como mirándolos como futuros adultos a moldear, por ejemplo. No sé qué piensan. Gonza. Y es algo un poco que se sirve para debatir, pero Sí. es algo que cuesta tratando de ponerme en el lugar de los padres. Tengo sobrino, lo más parecido. Sí. Y uno siempre quiere
que ellos no se equivoquen, que ellos no se tropiecen, como les pasa con sus padres, que capaz Sí. que con el hecho de que quieren que les vaya bien, que no sufran, que no se equivoquen, que no se frustren, a veces vamos más a lo formativo que a lo de sujeto de derechos, capaz que lo vemos por el hecho de que no le falte nada, hablando de lo material, que tenga su ropa, su cuarto, todas esas cosas que son esenciales, que son básicas para Claro, su y también desarrollo, que tienen el derecho de tener, que ¿no? Igual tienen que en el la derecho de tener educación. y que es la obligación de los padres, pero ellos no lo ven de esa Claro. manera por el hecho por el vínculo afectivo, el amor incondicional que se tienen a los hijos. Es como la Sí. educación en general, ¿no? Para los padres es una obligación mandar a los hijos y para el niño es un derecho el tema de pertenecer a una educación. Sí, hablando de eso, por ejemplo, siempre vemos a los niños como, ¿vieron cuando sos niño no te dan la palabra, por ejemplo, porque vos no tenés nada que opinar o no sabes al respecto de tal tema o no se te da una voz que realmente la tenés de niño? No se valida tanto la opinión. Exacto, no es validada la opinión de un infante. Entonces pasa también en el tema de la educación o pasa, por ejemplo, cuando hay un sobre derecho sobre el niño, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar o hay violencia en la educación o bullying, por ejemplo, es como que siempre tendemos a decir, bueno, pero yo tengo el derecho de decirte tal y tal cosa porque soy tu madre, tío, padre, X, hermano, pero en realidad estamos poniendo nuestros sentimientos o nuestro adultocentrismo encima de los sentimientos o derechos del niño. Obviamente, como adultos referentes, tenemos que sí guiarlos por un camino, pero no dejar que su opinión no sea validada, por ejemplo. Yo tengo una apreciación con sí, eso, que a veces el hecho de que los niños participen en las conversaciones de los adultos, yo lo llevo más por el lado de que a veces al niño o niña, se le ocultan cosas. sí, Se le ocultan cosas para protegerlos y a su vez pensamos que ellos no lo entienden, pero ellos entienden mucho más que nosotros. de lo que muchas nosotros veces. imaginamos. Sí, claro. Sí. Pasa que a veces le decís una mentira, una excusa, pero es algo que lo haces por su bien. O Porque cuando nuestros tie- padres nos mienten Exacto. la mayoría de las veces por nuestro bien. Sí. No es que nos mientan para hacernos un daño, no. Sí. Pero lo que pasa eso, y capaz que piensan que el niño no lo va a entender, le dicen otra cosa, y el niño empieza a preguntar, y ahí ya lo cortás, y como que no insistas más con eso. Y a veces Sí. le explicás, ellos entienden, y después no hablan más del tema. Como que lo Exacto. entienden, lo comprenden, y se adaptan. Sí, Sí, me parece como todo. que- Hay sí. temas quizás que hay adultos que piensan que son graves y que el niño no lo va a entender, que es muy complejo, pero a veces es mucho más fácil explicárselo al niño que a un adulto. Y vamos Y es más a... naturalizado. Y claro, y vamos a un punto clave. Por ejemplo, a los niños no se les habla, por ejemplo, de la muerte, no se les habla cuando tienen un problema grave familiar, como siempre los estamos como minimizando en el sentido mentalmente, ¿no? Como diciendo, bueno, esto no lo va a entender él, esto no puede opinar porque tal y tal cosa. Obviamente como adulta, siempre que voy a hablar con un niño, siempre tenés que tener otro dialecto al hablar, otra forma de dirigirte a él o a ella, pero en el sentido de que siempre como que queremos proteger al niño. Creo que eso es el fundamento. Sí. Y nos sesgamos en el hecho de querer proteger, pero lo estamos vulnerando. Exacto. A eso vas. Y está bueno esa vulnerabilidad que tienen en realidad, porque como que ven el mundo con otra visión que nosotros no. O sea, lo ven de una forma diferente, lo ven más bueno, por así decirlo, muchas veces. Entonces nosotros como adultos tenemos ese miedo de que les pase algo, de que no lo entiendan, de que esto, y entonces les evitamos las charlas incómodas, por ejemplo. Claro, y ellos como que manejan otra intensidad en las emociones. Exacto. Así sea felicidad O o tristeza, tristeza o sí. enojo. Sí. Como que eso es más vivido, más sentido. Como que uno cuando va creciendo como que empieza a frenarse, ¿no? Sí. Como a frenar los impulsos. Pero nos pasa a nosotros como adultos, ponele de nuestra generación, nos pasa con la gente mayor, ¿no? Siempre la gente mayor, muchas personas, no estoy generalizando, pero van y dicen, por ejemplo, no, vos cuando tengas mi edad lo vas a entender o cuando tengas mi experiencia lo vas a entender. También hay un adultocentrismo en ese lugar, porque sí, obviamente, cuanto más años tenés, capaz que más experiencia aportás, pero como que te dan por hecho que vos no lo vas a entender sin antes explicarte la situación o el tema. Entonces
hay como una concepción de infancia y también de jóvenes en general. Sí, es que yo creo que hoy en día pasa, o sea, porque nosotros, hablando tipo justamente personalmente, nosotros hoy en día no somos niños, ¿no? Ya estamos tipo más cerca de los 30 de los cosos, algunos más que otros, pero bueno, pero justamente tipo si vos estás hablando, no sé, cuando están las elecciones, ¿entendés? Estás hablando Sí. de política, con cualquier adulto, ya sea tipo, no sé, de la edad de tus padres o tus abuelos o quien Porque en seas, mi época, claro, quizás yo tipo tu viví. opinión no es tan válida y sin embargo ya sos un adulto, ¿entendés? Que Sí. ya saca sus propias conclusiones. Pero para esa gente quizás tus opiniones todavía son de niño o que no tienen Sí, fundamento, son ¿entendés? inválidas. Entonces justamente tipo está la invalidación tipo de cualquier menor no significa un niño, ¿entendés? Tipo, Exacto. cualquier menor que sea para vos ya lo invalidás. Y hablar también de que las infancias en sí no son iguales en todo el mundo, o sea, ¿no? Ujú. En todas las partes del mundo son diferentes, se viven diferentes, tienen derechos e obligaciones diferentes. Ujú. En muchos lugares las mujeres todavía, niñas, no pueden acceder a una educación. Hay una niña muy famosa, por ejemplo, se llama Malala, que es una adulta ya. La historia de ella es muy buena, la verdad. Si pueden conseguir su historia o su libro, la verdad que es muy, muy buena porque ella vivía en un país que no podía acceder a la educación, en un momento, o sea, accedía a la educación, en un momento no puede acceder más, las niñas no pueden acceder más a la educación, solamente los varones. Y ella empieza todo como a escribir todo como en un diario, ¿no? Todo lo que ella sentía, el miedo que sentía de andar en la calle, todo esto con 6 7 años, o sea, estamos hablando de una niña muy chica, fue creciendo, fue escribiendo y empezó a escribir todo un diario de cómo ella sentía la necesidad y la falta de educación en su vida. Entonces siempre estamos hablando de una mirada de infancias, hablándola, por ejemplo, acá en Uruguay, porque las concepciones que tenemos de infancia acá en Uruguay son muy variadas, son muy diversas, pero imagínense también pensarlo globalmente, ¿no? O sea, universalmente la concepción es todavía más grande y más variada. Y también traer en tema en cómo ha cambiado la infancia en Uruguay, por ejemplo, durante todos estos años. Antes era normal, por ejemplo, ver a niños y niñas trabajando o pidiendo o que no iban a la escuela si sus padres, por ejemplo, no querían. Toda la parte de la reforma educativa cuando se les hizo obligatorio a los padres y el derecho a los niños de acceder a una educación, porque obviamente todo esto viene arraigado con un sistema capitalista, ¿no? Entonces, para ser adultos funcionales, pensantes, no muchas veces críticos porque te llevan todo por un sistema, pero sí que tengan un estudio para que sirvan, o sea, que sean funcionales en la, en la sociedad, por así decirlo. Y el hecho del estudio, más allá de ser crítico y tener la autonomía a la hora de tomar decisiones en el día a día, y no solo en el día a día, sino en situaciones límites. Exacto. Como que cuanto más educación, más... Es como una puerta que se abre. Sí. Abrís un libro, abrís una puerta. Sí. Suena un poco poético, Poético, Sí, pero pero real. sí. cuanto más estudiás cualquier cosa, Más tu te abre la capacidad de cabeza. entendimiento o de ver más detalles, más cosas No, es y cómo, sí, es un tema muy importante ese que traes importante. porque adultos como nosotros que ya han pasado etapas o que ya han estudiado o están haciendo una carrera, te das cuenta cómo empezás a ver el mundo de una forma diferente. Sacando de lado lo que estás estudiando, qué carrera específica estás haciendo, sino en el sentido de la educación, en el poder acceder a una educación de calidad, ¿no? Cuando hablamos de educación de calidad, hablamos de educación para todos y Para la todas, vida. claro. Y para la vida. Y sin sacar de lado el tema de la inclusividad, ¿no? Por ejemplo, para niños, niñas, adultos, adolescentes en situaciones de discapacidad, por ejemplo, Sí. que también es una obligación para los adultos referentes que esos alumnos, que esos estudiantes o futuros estudiantes tengan el derecho a una educación. Es que yo creo que tipo lo que te da la educación es un porqué, ¿no? Porque cuando sos niño, tipo la mayoría de la gente, adultos, ya sea familiares tuyos o otra persona, a lo que íbamos recién, vos le preguntas algo, te explican y después como que ya está. O la clásica frase de porque yo lo digo y Exacto. porque es así, ¿entendés? Entonces el niño después de eso se queda con muchas preguntas, y no son respondidas o las averigua a su manera con diferente gente que quizás capaz no es la mejor o no es tipo una buena manera de explicarla,
Pero cuando el niño accede a la educación, ahí siente tipo el verdadero mira, esto era así, ¿entendés? Claro, Tipo, de estoy aprendiendo del, tipo el por qué es así. del ser enseñado también y Claro. guiado muchas veces o Sí. acompañado, Es que que es muy mucha- importante también en un sistema educativo tener una familia, un entorno que te ayude con ese sistema. Bueno, por ejemplo, ahora las maestras no mandan deberes, por ejemplo. ¿Tá? Y se les critica mucho por eso, se les critica diciendo, bueno, la maestra no quiere laburar, la maestra no tiene ganas de mandar deberes, bla, 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 bla. Pero también es, si vos lo mirás más a fondo, es una parte de discriminación, por ejemplo. ¿No? Hay un niño que va a ir a la clase con sus deberes hechos porque tuvo un entorno Porque los padres lo familiar, ayudaron, lo vamos a ser acompañaron más y lo simple. ayudaron. El Y niño no lo muchas hizo. veces erróneamente se los hacen, ¿tá? Pero tienen un entorno que los acompaña. Y hay otro que va a ir a la casa con esos deberes para el fin de semana, por ejemplo, que era lo más normal que te manden deberes los viernes, por ejemplo. Y no va a tener capaz que un entorno que lo ayude. O va a hacer los deberes a medias o hasta donde él pueda. Y también en el salón va a haber una discriminación. La maestra va a tener que rezongar a ese niño o va a tener que dejarlo sin recreo o va a haber un castigo, por así decirlo. O hay cosas que simplemente no aprendió porque no hizo los deberes, ¿entendés? Claro. Entonces ahí lleva uno de, bueno, pero si él no lo hizo, yo tampoco lo hago, ¿entendés? Entonces ahí lleva tipo, taca, sí, taca. esa crítica al docente, por ejemplo, que el docente, hablemos la posta, vamos a decir, trabaja muchísimas horas más de las que tendría que trabajar. O sea, un docente, por ejemplo, una maestra, trabaja 4 o 5 horas en la escuela, pero después tiene toda una planificación, tiene muchas veces sábado y domingo se las pasa planificando, tiene que hacer cursos para ir actualizándose, porque todo se va actualizando, desde Claro, la los medicina planes hasta van la cambiando, educación. Todo va como actualizándose a las nuevas generaciones. Y hay algo muy importante Sí. en el rol de los maestros. Los maestros, directores, todos los formadores que forman parte Sí, la de la educación del institución. niño. Por ejemplo, no sé, mi madre trabaja en un club de niños, por decir algo, Sí. o sea, y es más medio parecido a la escuela. Y el hecho del concepto de, hay ciertos valores que se aprenden en la escuela. Más allá, el hecho de mandar deberes, sí, o sea, puede ser, lo entiendo ese punto de vista, pero yo peleándote un poco, pero el hecho de tener una tarea, tener una responsabilidad, algo que Exacto. cumplir, ya eso es un valor. Sí, claro. El hecho de, son cosas que son básicas, capaz que nosotros no nos damos cuenta, pero entrar a cierta hora. No se puede entrar más de 5 minutos porque ya tenés, yo qué sé, media falta, no sé, Sí. estoy inventando. Sí, porque ni me Pero acuerdo son cómo era cosas. en la escuela, tipo, si te ponían media Claro, falta. el recreo tanto. Y mismo eso de los deberes está bien, pero en contrapartida con eso están los niños 4 horas, 5 horas, no sé, o están todo un día. Y llegan a la casa y tienen que tener tiempo para jugar, Claro. para ser Porque niños. es para ser niños, porque los estamos formando y el sistema educativo lo que hace, bueno, vamos a partir de que la escuela, ¿tá? Antes se le llamaba, cuando recién arrancó, se le llamaba escolé, ¿tá? Escolé significa tiempo libre, ¿tá? Entonces la escuela empezó siendo esas 4 horas, ¿tá? Para que las familias más pobres, ¿tá? Esos niños tengan un tiempo libre de trabajar en donde trabajaban. Porque antes las escuelas arrancaron para eso, para la gente Claro. más humilde, para la gente con bajos recursos. ¿Por qué? Porque la gente de alto recurso pagaban profesores privados, estudiaban la en sus casa. casas, Sí. viajaban, Aparte bla, 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 está bla. la típica que, o sea, sigue pasando hoy en día, tipo las familias que tienen, no sé, campo o trabajos así con animales y toda la cosa, el niño trabaja desde chico. Exacto. ¿entendés? Tiene obligaciones también en el hogar que, a ver, en su forma de vida está bueno que las tenga, porque forman también un Valores. vínculo familiar y De unos confianza. valores, Ujú. claro, y de confianza, totalmente. Claro. Pero hay Em, niños quizás que no tienen tiempo a jugar porque Para mí hay tienen grados de eso. obligaciones. Yo pienso que a mí me pasaba como cuando era eso de cuando sos chico. Llegás a cierta edad que vos querés hacer cosas Sí. con tus padres. Yo tenía, yo qué sé, 4 o 5 años y mis viejos estaban haciendo tal cosa y yo quería. Y a veces no me dejaban por miedo que me pasara algo, por decir algo, Sí. no sé. Mm. Y hacer esas cosas como que te dan como más confianza. Yo digo, Y te a mí me hacían sentir pasa. parte también de la familia también. Claro, pues. pero a mí no como que me querían proteger en realidad, porque yo sé que me querían proteger, pero no me dejaban hacer esas cosas y yo me sentía mal y digo, ¿por qué no puedo hacerla? En mi cabecita de 4 o 5 años, Claro. Gonzalo hace 20, Claro. pero es algo como que, y yo lo digo desde mi parte, porque yo vivo en el campo, Sí. y
hay grados, yo me he ayudado, pero yo no lo veía como un trabajo. Como que Claro, me porque ayuda a él, aprender cosas sí, y el hecho de estar en contacto con las tareas que realizan tus padres, te ayudan a valorar la vida de cierta forma. Ah, ¿Hay claro. explotación? Hay, porque la hay, y eso está en todos lados, y es algo que quizá ha cambiado, mejorado, pero nos falta. Pero claro, Nos sí, falta camino por falta recorrer. mucho eso. Pero el saber, el valorar las cosas, el que te den ciertas tareas, eso o como que te ayuda a ser una persona más ordenada en el futuro, a la hora de que, porque en la vida todo es un aprendizaje y en las primeras etapas de la vida es Sí, muy importante. sí, No es lo mismo tener esa responsabilidad de ir a la escuela, bueno, el día de mañana vas a ir a trabajar, de hacer ciertas cosas, bueno, también, de poder aprender a manejar cosas, tener responsabilidades, el día de mañana tenés que manejar dinero, tenés que pagarte tu alquiler, no sé, las cuentas, y ir aprendiéndolo de a poco y participando con tus padres, viendo cómo se desarrollan, cómo consiguen las cosas, les ayuda también a valorar, porque nuestros padres siempre nos quieren dar lo mejor, pero no siempre vamos a tener lo mismo que el del costado. Y eso es como un Exacto. conflicto que los niños a veces no lo entienden. Es que yo creo que por eso tipo también está bueno tipo la parte de cuando van a la escuela o centros educativos o lo que fuere, porque conoces fuera de la parte sociable que te haces amigos, te relacionás con la gente y todo eso, conoces diferentes contextos, ¿no? Porque tipo yo me acuerdo cuando estaba en jardinera, que ahora creo que no se le dice jardinera, ¿Cómo se le dice ahora? no sé, pero tipo sí, creo jardinera, ¿sí? jardín. Pero creo que tenía otro nombre, Primera ¿vos sabés? infancia. Claro, tipo las primeras Pero primera infancia. infancias. Ah, Porque sí, viste que no es capaz. maestra jardinera, ahora es maestra de primera infancia. Claro, sí, Entonces, ahora es como, maestra de primera claro, infancia. Ahí va. pero el término de jardinera creo que quedó, pero está. Murió con nosotros. Sí, pero bueno, cuando yo estaba ahí en el kindergarten, ¿entendés? En el coso, yo me acuerdo que, claro, nosotros empezamos a conocer diferentes contextos sociales, ¿no? Yo tenía tipo compañeros que quizás venían y te das cuenta que abajo de la túnica, ¿no? Porque tenés, viste, como la tuniquita del jardín, a veces tipo tenían la misma ropa, ¿entendés? Todos los días, o tenían tipo una ropa que estaba rota, O o tenían sucia. ciertos olores, ¿entendés? Entonces ahí empezaban a sufrir el bullying, No, y ¿entendés? la Porque vos le discriminación decías, ¿por qué no total. te bañás? Sos un sucio. Pero vos ahí te das cuenta, o sea, No te hoy das en cuenta. día te das Ahora. cuenta, Ahora sí. ¿entendés? Que sí, pero capaz que no tenía esas cosas para bañarse, ¿entendés? Entonces, tipo, yo creo que ahí justamente te das cuenta de los diferentes contextos sociales. O cuando haces un viaje, ¿entendés? Con tu clase, quizás algunos compañeritos no van porque no tienen para pagar el boleto, o en el recreo no tienen la merienda, ¿entendés? Sí. Yo creo que las escuelas no solamente te educan cerebro, vamos a decir, sino que te educan tipo socialmente, ¿entendés? No, y a hablar también que a veces nos asustamos, por ejemplo, cuando vemos, no sé, las noticias en la tele, que dice, no sé, mataron o golpearon a tal maestra o hubo violencia en tal escuela o ta, 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 ta. Trata de decir Pero- no digas la palabra con M porque Ah, nos bien. bajan el video. Bien, bien. Petit Suisse. No, sí, sí, pero no. La cuestión es que la escuela tiene paredes muy porosas, ¿tá? Entonces todo lo que pasa en la sociedad pasa en la escuela. Es un reflejo. ¿tá? Entonces, es si una hay- parte, está dentro. Sí, claro. Es lamentable, ¿no? Mm. Es lamentable. Pero todo lo que pasa en una sociedad pasa en la escuela. Y lo tiro como tema para pensar también en el tema de la violencia, en el tema del bullying que hay, de la discriminación, de la poca educación inclusiva que hay, que en realidad hablamos de educación inclusiva, pero yo ya lo había dicho esto, o creo que lo hablé contigo, que hablamos de educación, o sea, ni siquiera tendría que existir la palabra educación inclusiva Mm. o escuelas de inclusión. Antes, por ejemplo, los niños que necesitaban una inclusión, por así decirlo, porque tienen una situación o tenían una situación de discapacidad, tenían que ir a un centro privado, Escuela especial. claro, Mm. una escuela especial. ¿O no hay escuelas para ellos? Eso es algo que es muy reiterado o que muchas preguntas nos hacen, por ejemplo, que dicen, pero ¿para qué están estudiando esto si no hay escuelas para ellos? Mm. O no hay instituciones que estén especializados. En realidad, de eso se trata la inclusión educativa, de poder mostrar la cara que no se ve muchas veces en la escuela. Y Que sí. es una cara complicada en el sentido de
de lo que hablábamos, de toda la violencia y la discriminación que hay, y de los docentes pocos preparados. Porque, ¿qué pasa? Invertimos muy poco en políticas sociales y políticas públicas. Entonces, los docentes no tienen una preparación, no tienen, por ejemplo, en la currícula de docencia para estudiar en magisterio, en IPA, no hay una materia que se trate de inclusión. Las maestras no saben cómo incluir a un niño, por ejemplo, que tenga TEA o que tenga TDAH. Sí, yo me Trastorno acuerdo. del espectro autista o trastorno del déficit de atención. Yo me acuerdo de cuando estaba en el liceo, ya en el bachillerato, había una clase, que ponerle que era creo que quinto, había una chica que era no vidente, y estaba en el liceo y había docentes, no era mi clase, pero yo tenía amigos en esa clase que contaban. Y había docentes que a veces incluso tipo la trataban mal, por el hecho de que, claro, las cosas en el pizarrón, la chica, por evidentes motivos, No lo no las veis, podía anotar, claro. ¿entendés? Entonces, tipo, cuando hacía las pruebas y eso, lo que tenía que hacer, ella lo hacía en una tablet, que era tipo como un dispositivo ya preparado para ella, Sí. y se la tenía que llevar a la casa para imprimirla, y llevársela después al profesor en cuestión, ¿no? Entonces, claro, después el profesor, claro, desconfiaba de que en la casa ella podría haber arreglado tipo las respuestas y después mandársela, ¿entendés? Pero ¿por qué pasa eso? Porque la institución no está preparada para tener, que no es problema de la chica, ¿no? Tipo, o sea, la institución Obviamente. no estaba preparada para tener, tipo, chicos, en este caso, tipo, no videntes, ¿entendés? Entonces, claro, o sea, la niña se la tenía que llevar a la casa para en la casa imprimirlo. Pero si Sí. ella no tenía Eso, sí. esa tablet, por No, ejemplo, es que ¿cómo es muy hace? heavy lo que vos ¿Entendés? contás porque pasa muchísimo en muchas partes. O sea, yo estoy estudiando en magisterio, estoy haciendo la tecnicatura en pedagogía de educación inclusiva. Em, Estoy estudiando esto que trata de educación inclusiva y el ascensor no anda y tiene un escalón para subirse, los baños no son accesibles porque tienen escaleras, no, es todo un edificio altísimo que tiene todo escaleras para subir a nuestro salón, son escaleras, o sea, literalmente es muy poco inclusivo y la gente piensa que ser inclusivo es simplemente poner una rampita en la puerta. Claro. A eso quería ir yo, que los inclusivos se lo toman a la ligera. Sí, O claro. sea, si Pero somos inclusivo como diciendo, ay, somos inclusivos, inclusivos Y toda porque la- ojo, aceptamos, Gonza, perdón que te te aceptamos ponen todos los una casos. rampa Sí, claro. y está. Hay que pensar, los escalones, está. Tendría que haber rampa en todos lados. Sí, obvio. Los baños, Mm. somos personas, vamos al baño, o sea, los baños, el lugar para estar, un lugar para estar, para acomodar la silla, que la puerta tenga cierto ancho. Claro. Estoy inventando, pero son cosas que tienen sentido. Sí, no. Pero yo Por me acuerdo ejemplo, que lo que ha mejorado, Sí. que puedo decir que está bien, los ómnibus. Mm. Sí. Eso, porque hay que decir también lo bueno, ¿no? Sí, A mí claro. me pasa que yo ahí creo que Ciertas empresas, pero pocas sí. veces lo han usado, pero cuando lo han usado, también he escuchado que muchas personas dicen, sí, me tengo que ponerme como atravesarme delante del ómnibus porque si no, no paran. Sí, claro. Mm. Porque tienen Porque que tienen que hacer bajar la mucho, rampa, claro. tienen que parar y les lleva un minuto. Sí, claro. Sí, pero Porque además hay nosotros- muchos no es choferes solo que por no el tienen chofer, ganas no de es hacer solo eso. por el chofer, Sí. porque nosotros estamos todos apurados Mm. Sí. y Es todos que tenemos vivimos en diferentes un mundo capacidades. apurado. Vivimos Vivimos en un mundo apurado. Sí, claro. No, y no solamente traer esto, sino que volvemos al tema de que los docentes y maestras o agentes institucionales, ¿no? Educativos, no están preparados. No, y es muy difícil. No están Pero- preparados, pero estamos hablando de que el Estado somos todos, ¿está? Es eso. Partimos de la base de que el Estado somos todos. Todos somos responsables de la educación. Y hablo de esto por el tema de qué dialecto usamos, de las palabras que usamos, de cómo nos dirigimos. No puede ser que en las instituciones, ya sea escuelas o universidades, bla, 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 instituciones en general, no haya, por ejemplo, un sistema de braille, no haya un sistema de lenguaje de señas, no puede ser que las pantallas, todos los dispositivos tecnológicos sean solamente alcanzables para algunas personas y para otras no. En los centros de salud pasa. También. Lo digo desde mi perspectiva. Sí, claro. Y tenés que, o sea, está disponible, pero a veces pasa que yo me estoy estudiando medicina y no sé el lenguaje de señas. No Claro. sé. Y Y tenemos si tuvieras que atender, por ejemplo, de emergencia a alguien sordo, no sabrías cómo atenderlo, Ujú. No. porque no sabes lo que le pasa.
Si O la persona sea, sorda no sabe leerte los labios, no sabes cómo Claro. comunicarte. Es o un sea, desastre eso. eso hace que aprendan más cosas. Y a veces pasan en casos esporádicos, o sea, hipotéticos, Sí. en que viene esa persona y capaz que el familiar, hijo, hija, hermano, hermana, padre, madre, saben. Y hay cosas que invaden la privacidad, Sí, que no claro. podés contar, o no te lo va a contar. Y Porque hay cosas que te aparte, cambian sí. la conducta a la hora de tratarlo. No, y aparte, volvemos que capaz que a vos te ha pasado o te va a pasar estudiando medicina, que vos tenés una relación íntima con el paciente también. O sea, el paciente te va a contar muchas veces muchas cosas de su privacidad Exacto. Claro, por porque eso. A eso. conllevan a su problema o situación de salud. Claro, es lo que Y estaba la diciendo. falta de, claro, la falta de autonomía, o sea, que tiene ese paciente porque tiene que entrar con otra persona para que el médico pueda entender o pueda tener una comunicación fluida con el paciente. Es que, ¿Se o sea, entiende? Tiene que siempre tener un acompañante. estamos yendo justamente a las consultas médicas generales, ¿no? Pero anda un pasito más allá y anda al ginecólogo, ¿entendés? Claro. O no sé, tipo la cuestión del hombre es lo mismo, ¿entendés? No tenés por qué entrar con tus familiares, ¿entendés? O en el caso de que no tengas o que no puedas o lo que sea, sí o sí necesitas alguien para comunicarte. Y quizás esa persona tampoco sabe cómo escribir bien, ¿entendés? Porque no tuvo la educación. Entonces, tipo, para mí lo que sería lenguaje inclusivo para todos, sería que sí o sí desde la escuela haya una materia que te enseñe. Claro, sí, es que... Para mí es un plan Pero que ahí debería estar. volvemos Sí o sí. a la formación docente y a la formación profesional, Mm. a los que están a cargo de esas Claro, instituciones. el docente hoy en a día los tendría agentes. que estar aprendiendo también hoy mismo, ¿no? Exacto. Pero para mí, a partir de ya, básicamente, tendría que estar desde las escuelas y obviamente seguir el liceo y todas las instituciones que hagas, tener la materia de lenguaje de señas. Exacto. Y Como ahí tenés idioma español o lengua, Sí, ¿entendés? sí. Es lo mismo. Volvemos también al tema de, por ejemplo, que tendría que haber toda una reforma educativa para pasar por eso. Porque el sistema educativo ya está formado por agentes que hacen esto, y no se les puede agregar cosas o no es muy complicado o lleva mucho tiempo. Y a ver, estamos hablando de que tendría que haber, por ejemplo, un cogobierno de la educación. ¿Tá? Sí. Que trabajara con el gobierno de turno, sí, que trabajara con el gobierno de turno, pero que se llegaran a completar las reformas educativas, ¿para qué? Para poder ver cómo funcionan. Porque, ¿qué pasa? Vos empezás, por ejemplo, yo empiezo una reforma educativa de que tuvieran que haber tal y tal materia, que tiene que haber tal formación, porque eso es otra cosa, por ejemplo. Si una maestra quiere formarse en lenguaje de señas, por ejemplo, tiene que ir a una institución, pagárselo muchas veces ella, para poder formarse, para poder seguir trabajando, para tener un alumno, una alumna, un estudiante, que tenga esa barrera, por ejemplo. Sí, por ¿No? por eso mismo me parece tipo, o sea, primordial que hagan, no sé, una ley, por así Sí, decirlo. no, y estamos hablando de esto, por ejemplo, que sea una materia obligatoria. Claro, de que un cogobierno, por ejemplo, trabaja que sea fijo, ¿no? Entonces, ¿pasarían los gobiernos de turno? Sí, claro, pero el cogobierno se puede mantener. Entonces ahí se puede trabajar más a fondo. ¿Qué pasa? Yo hago una reforma ahora y en 5 años cambia de gobierno y no se puede llegar a ver toda mi formación o toda mi reforma. ¿No? Y no hablo de ninguna reforma planteada ahora, hablo de simplemente pensamientos que se me vienen ahora a la cabeza. Sí, si haga el caso ya es un tema más político que tendría Claro. que tener como 10 años de Claro. cada gobierno, ¿entendés? Claro. Una cosa así, ¿entendés? Y yo igual, defendiendo un poco a las maestras, es que es verdad que es mucho abarcar todo. Sí. Mm. Yo pienso que debería haber una persona, como lo que estás haciendo vos, está perfecto. Porque son muchas cosas, a su vez, están con 20 gurises Sí, claro, o más. o más. Y necesitas estar más tiempo con ese Es que la niño o atención, niña, claro. es diferente. Pero porque sea diferente no lo estás discriminando. O a su vez, entrenarlo para que de a poco pueda lograr la autonomía ¿Qué es lo que se busca en cualquier que persona? puedan tener, Sí. Es que la yo, pueden llegar a tener. Es que a Pueden eso llegar a manejar. venía yo, Gonza, que estaba pensando ahora. Lo que se busca en un niño, una niña, volviendo a las infancias, es la autonomía. ¿Tá? Lo primordial que se busca es que ellos sean adultos autónomos, que puedan resolver sus problemas y puedan vivir
solos. Y que Independientes. puedan decidir Sean- sabiendo. claro, Eso. exactamente. La autonomía va en el hecho de tomar las decisiones, pero Sabiendo que las entendiendo cosas- lo que estás decidiendo. Claro, Porque a veces exacto. uno va, firma una cosa, un papel y no tenés ni idea de lo que Ni estás idea, firmando. ni La idea. idea es firmar sabiendo. Sabiendo lo teniendo que en estás cuenta las haciendo. cosas. Sí, y desde lo más mínimo que tengas que tomar de decisión hasta lo más Grande. grande. Y volviendo a eso, hablar también del papel importante que tiene la familia en todo esto. Porque como hablábamos, no es lo mismo crecer en una familia que... Es continente, como exacto. se llama. Es Sí. de- Eh, te no es- acompaña, que está. Sí, o sea, que está ahí, que está presente, que está acompañando el proceso educativo, a tener una familia, por ejemplo, que haya violencia intrafamiliar o que hayan situaciones que no están buenas. O que no haya violencia, que trabajen muchas horas los dos para que al Exacto. guris no le falte nada Pero y le y no falta, estén. claro. Y le está faltando tiempo, pero no le está faltando juguetes. Claro. No sé, estoy Sí. dando un Sí, ejemplo sí, X. banal. Sí, en realidad estamos yendo al lado bueno, ¿no? De que tipo la familia como que le falta tiempo nomás, pero después hay Tiempo, casos capaz y que no hay casos. caso. O sea, vos Claro. te estás haciendo casos que son extremos y que Sí, por están, eso te digo. Que y que están, hay que, pero- hay que Hay hacerlo casos, hay ver, casos y casos. pero hay casos que pasa eso, que Sí. trabajan pila, Mm. para que no Pero le falte nada. es que ya de por sí, o sea, hay claramente muchas cosas por cambiar y tipo poco tiempo, si llama el caso, pero tendríamos que empezar ya, hace rato se tendría que haber empezado, pero tendríamos que empezar ya para que en un futuro, para no ir tan lejos, tipo nuestra próxima generación, ¿entendés? Tipo cuando vos tengas hijos o lo que sea, ya esté ese mundo ahí, ¿entendés? Sí, Pero por la manera que están todo el mundo llevando el caso y que recién ahora están empezando a ver estas diferentes, ¿cómo es? Estudiantes técnicos y toda la cosa. Iniciativas que hay. Claro, es como un tema muy nuevo en realidad y es un Sí. tema que no es nuevo. es que en ¿entendés? realidad esta tecnicatura salió este año, o sea, es nueva, nuevísima. Y bueno, es en magisterio que se estudia, y lo que se intenta hacer con esto en realidad es llevar, vos no vas a acompañar a un niño solo, porque también están las acompañantes terapéuticas, que acompañan a un niño en específico, están en la escuela acompañándolo, están en su casa, en actividades extracurriculares. Esto habla más de que, por ejemplo, va a haber un agente por escuela o por salón que va a intentar llevar todo lo que planifique la docente a una planificación más universal, que es lo que se habla ahora. O sea, ¿no? trabajar en conjunto con la docente. Trabajas con todos los agentes institucionales, pero trabajás para que la educación pueda ampliar un poco más, de decir, bueno, hiciste tal actividad, bueno, tenemos un niño que tiene TEA, por ejemplo. ¿Tá? ¿Cómo podemos llevar a esta actividad a que la actividad la puedan hacer todos? Ujú. O a Pero veces, que claro. no dejando esa actividad diciendo, bueno, todos hacen esta actividad menos X hace esta, porque esta no la puede hacer. ¿No? Eso también es discriminación. Es O que sea, ya- discriminación no de que estás Sí. intencionalmente discriminando, sino de que hay una discriminación de que el niño puede perfectamente, acondicionando sus necesidades, hacer la actividad igual que la hacen los demás. Bueno, yo, un ejemplo de mi mejor amigo, un poco a modo, nosotros lo hacíamos como cuando sos niño, adolescente, todo a modo De chiste. de chiste. A veces lo haces muchas veces que genera ciertas cosas, pero, por ejemplo, él tiene dislexia, Sí. o sea, Claro. que es re común. Y, no sé, los deberes de inglés, Sí. tipo, nosotros lo descansábamos, le decíamos, vos te lo pones más fácil, no sé qué. Sí, claro. Como que tenía que escribir menos cosas, no sé qué, y cosas así que, no sé, capaz que sí estaba preparado como para él, pero yo nunca entendí, o a él le pasó que le diagnosticaron Sí, dislexia en sexto de escuela. claro. Claro. Bueno, pero ahí traes que- otro tema vos, Gonza, que me estaba olvidando de repasar, que Y él es re inteligente, ¿no? Sí, claro, sí, O es sea, que no tiene... y eso de la ansiedad, a mí me pasaba que yo hacía las cosas rápido y después Sí. me ponía a molestar Claro. Claro. porque las hacía rápido y ta, ¿Y no qué sabía se hace hacer. con esos niños que hacen las cosas Más primero y ejercicio. después bla, bla, bla? Ahí tenés que Eso es ponerle un más, tema muy, muy recurrente. porque es como que lo terminás estimulando, Sí. en Sí, realidad. porque es como Y- es un niño hiperactivo. Claro. Pero Es hiperactivo, hiperactividad. pero en todo sentido. O sea, Sí, hacía claro. las cosas, yo las hacía rápido, Y bien, y me aburría. Sí, claro. Y me paraba, me Sí, paraba, pero molestaba. antes era como más llevado, y hasta hoy en día también, porque hay mucha A problemas de desinformación, conducta, por ejemplo. que claro, es como un niño que tiene problema de conducta, es un niño hiperactivo, pero decís hiperactivo
Y no vas a fondo al problema, es Lo como encasillás. interactivo, ¿entendés? Ya está. No prestás atención bien al problema, Sí, de a la dónde situación. viene, de todo esto, de ayudarlo a sobrellevarlo. No, y hablamos ¿Entendés? también, cuando hablamos de eso, hablamos de las barreras que ponemos nosotros como adultos, las barreras que ponen las familias, ¿tá? Y las barreras que ponen muchas veces los docentes sin saber lo que lo estás poniendo. Porque a Gonza le pasó algo bien claro. El docente seguramente o te ponía más tarea para hacer, o te decía, bueno, ayuda a un compañerito, o te Me sentaba retaba, con él en el escritorio, sí, porque estabas molestando, pero pero era nunca, como que quería claro, bajarte ese estímulo que vos tenías que decías, bueno, yo resolví este problema matemático, sí. ¿está? Ya lo terminé. Bueno, ¿y por qué le estás poniendo una barrera diciéndote por qué lo voy a rezongar si él lo resolvió, lo resolvió bien? Le estoy poniendo una barrera también si, por ejemplo, le digo, pero déjate de molestar porque no puede ser, que esto, que lo... O sea, O y te te sacaban dejas sin recreo, no recreo, sé, te que es quedaste sin recreo. Lo más común, ¿no? sí. Claro. Estamos poniendo barreras también cuando hacemos eso. Y estamos poniendo barreras cuando decimos, no, el niño, este niño no puede hacer tal cosa, ¿está? Y lo digo yo, por ejemplo. No, Sofi, no puedes agarrar ese marcador, así que te voy a poner a agarrar esta hoja, ¿está? Ahí hay ¿No? conceptos para mí que Claro, son pero no le clave. estás explicando Claro. un porqué o dándole una ¿Por qué? solución, O sea, ¿y por ¿entendés? qué Es me estás como, poniendo una barrera de decirme a mí qué es lo que puedo hacer y lo que no? claro, y aparte, ¿por qué yo tengo esto si él tiene lo otro, ¿entendés? Y no Entonces, va, claro, ahí generás diferentes claro, complejos y no va situaciones que no tanto están buenas. por eso de decir por qué yo esto y por qué el otro eso, Mm. sino por el sentido de que yo estoy limitando, estoy siendo un límite para el niño o para la niña. Mm. Y lo hacemos como adultos y lo hacemos como el rol que tengamos en la sociedad. Bueno, ahí entran para mí dos palabras que serían, Sí. o dos conceptos clave que es el miedo a lo desconocido, Sí. el no saber manejarlo y los prejuicios que tenemos. Total. Esas dos cosas como que van de Yo- la mano sí. y a veces como que querés ayudarlo, pero no sabes cómo Y y no, ahí volvemos a lo mismo, no tienen las herramientas. por eso. está ahí. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando anterior. Exactamente. Vieron que todo es como una ruedita, o sea, Sí. si no se resuelve algo, va a afectar a lo otro y así. Es como una cadena. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? La preparación, la formación de sujetos institucionales o que cumplan un rol en un sistema educativo que sean críticos y funcionales a todas las personas y a todos los niños y niñas o estudiantes en general, ¿no? Porque nosotros también estamos siendo parte de la formación de adultos. Estamos siendo parte de infancias, estamos acompañando infancias, estamos acompañando gente o niños que van a ser parte de nuestra sociedad, que van a hacer cosas por nosotros y por ellos. Entonces, como que tenemos un papel súper importante que no nos damos cuenta todavía. O sea, somos una generación referente, vamos a decir. No, pero todas a las la próxima. generaciones, estamos No, hablando sí, ya de... sé. No referente, pero capaz que digo- somos la que está en el cambio. Estamos Sí, ahí, Sí, en el estamos ahí. medio. Sí, pero en realidad si vos te pones a pensar cuando vos eras chico también, o sea, la generación siguiente, los adultos decía, mirá, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que está bien después, Pero ¿entendés? en realidad nosotros va a cambiar, por ejemplo, la forma de crianza, ponele. Sí. Yo no me crié con un celular. Y yo tipo llegué a 10 años y empecé lo que es celular, computadora. Y yo ahora Claro. mis hijos, lo veo por ejemplo en niños chicos que ya están con eso. Sí. Claro. Y es como otra forma también Sí. de crianza. Es como que Sí, hablamos desde que... tiene muchas cosas y eso puede ser una raíz de la ansiedad. Es que Sí. ya hoy de en por día. sí anda el punto de que tipo en la facultad y en el liceo, tipo la mayoría de los alumnos llevan la computadora, ya no llevan un papel y un lápiz para anotar, ¿entendés? Tienen celular. Entonces eso ya te cambia, porque vas a la biblioteca antes a buscar un libro y ahora tipo haces así lo buscas. Entonces eso también te está haciendo tipo Perder. cosas que ahorras tiempo, pero en realidad te estás perdiendo de la experiencia de ir a buscar algo por tus propios medios. No, Es y como que tenés la buscarlo solución y ya, todo. Sí, ¿entendés? es que es lo que estábamos hablando Por eso hoy. la ansiedad. El tema de la ansiedad, del mundo ansioso en el que vivimos, que nos perdemos etapas fundamentales que en realidad ahora los médicos te recomiendan hasta los 3 años, 2 años y medio, 3, que no usen pantalla, que no miren esto, o que... Menos de 2 porque, horas al día. claro, y la sobreestimulación que le damos a los niños en el sentido de que todo se los queremos imponer ya. ¿Por qué? Porque sentimos que no son personas completas, los vemos como adultos incompletos. No queremos Como que se aburran. Claro,
Está mal aburrirse. Sí. Y antes a mí me decían, bueno, ¿te aburriste? Bueno, Aburrite. ponete creativa, hace Claro, algo. ponete a dibujar, hace Claro, algo. hace algo. Y ahora no, ¿entendés? Y Siempre ahí tiene que es estar cuando, haciendo algo. sí, y ahí es cuando empezaba toda la imaginación, todo ese proceso que es súper importante en una infancia, ¿no? El poder desarrollar tus propios hábitos, tus propias metas, tus propios juegos. O sea, estamos hablando de que el mundo en sí ha cambiado tanto que se han perdido etapas fundamentales en la vida. Es que hay muchos Totalmente. niños ahora que los ves en, no sé, en un cumpleaños o en un evento y están con el celular, con la tablet, Sí. o haciendo un escándalo porque no tienen nada de eso de tecnología. Porque es un vicio. ¿Entendés? Es un Entonces, vicio para tipo, nosotros, claro, imagínate hay para muy ellos. pocos niños que, en tipo de mis perspectivas, hay muy pocos niños que conozco que realmente juegan como niños, ¿entendés? Que tienen un peluche, un juguete, o piensan que esta lapicera, no sé, es un avión que va al espacio y empiezan a jugar con esto, ¿entendés? La mayoría no, la mayoría tipo le das esto y ya está, te lo tira cuando se cansó. Sí. Entonces, tipo, Y el le está tiempo solucionando de- muy rápido. No, se cansó, bueno, déjalo ahí un ratito. El ¿entendés? Que se tiempo aburra. de jugar a algo es muy corto, es cada vez más corto porque cada vez se aburren más rápido, porque están estimulados por estímulos, valga la redundancia, que son muy cortos. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos TikTok, por ejemplo, ¿no? Ay, lo tuve que borrar. Y lo mirás tipo, Yo no tengo, lo borré. si el Lo video tuve dura que más de un borrar. minuto, si el video dura más de un minuto, Te lo aburrís, sacás. lo Sí. Me borrás. aburrí. Pero eso pasa con todo, ¿no? Y pasa también, por ejemplo, en las escuelas. La maestra lleva tal actividad, tal otra, y la ansiedad, como te pasaba a vos, genera que quieran terminarlo ya, que todo lo quieran hacer ya, ¿me entendés? Ya quiero salir al recreo. Después que salí al recreo, ya no sé qué más voy a hacer, porque ahora estoy esperando la salida y siempre estoy como pensando en lo que voy a hacer después, en lo que va a venir. Es que a uno le pasa ya de por sí cuando entra, no sé, al celular o a la computadora a buscar cierta información Sí. Y termina buscando cualquier cosa y decir, ¿qué era lo que yo había venido a buscar? Claro. Yo voy a ¿Entendés? entrar al grupo a hablar con ustedes y termino mirando historias de Instagram. Claro, Sí. sí, y no sabes cómo. Es que es así, Y y ya salgo, no sabés hace cuántas horas estás ahí y estoy ya un no te rato acordás pensando. lo que Voy a entraste entrar de a vuelta hacer. y estoy de vuelta mirando historias. Sí. O sea, ¿Qué estoy haciendo? Yo A mí por me pasa eso- con TikTok eso, por Yo ejemplo. TikTok lo borré hace Me bastante. mata. Lo borré hace años. Tipo, yo me lo descargué la clásica en pandemia para hacer los videitos, eso, tipo, o sea, como el audio atrás. Y después. trends. No, porque yo bailar jamás. Yo hacía tipo lo de hacer la Challenge. mímica. Ah. Hacer la mímica. Ah, bueno. Y ya está. Pero después lo borré porque, claro, estabas en un momento subiendo videitos, que estabas 2 horas, 3 con el celular Sí. y no sé, me dormía a las 6 de la mañana, ¿entendés? Por estar así. Y después no te dormís porque estás tan estimulado por las cosas que viste que estás así. Bueno, imagínate, Un si a vos te montón. pasa eso con un cerebro mucho más desarrollado, con una independencia mucho más desarrollada, imagínate a un niño de 4 o 5 años, Por eso, lo los sobreestimula un montón. sobreestímulos que tiene, ¿tá? Y por eso hay tantos problemas de ansiedad, de hiperactividad, porque ¿qué pasa? Las nuevas generaciones se van desarrollando más, cada vez más, todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque nos vino la tecnología así como una avalancha, como una ola, y no sabemos manejarla todavía. Y, Es mentira eso que ya la tenemos por controlada. ejemplo, cada vez se ven más niños que usan lentes. Claro, Ujú, desde más chiquitos aparte. Sí. sí. 3, Eso 4 es algo años ya que- están usando lentes, menos. Antes usaban porque tenía justo una malformación en el ojo, algo de la retina. Sí. Se lo digo así, Sí. porque si no, estoy 2 horas Términos hablando. médicos. Claro, y lo usabas por eso. Pero ahora tienen 4 o 5 años, están con lentes. Y, Sí. Sí, porque ya de chiquito le das un celular o y una se tablet para que yo se a veces calle. los veo y se lo ponen acá. Ahí Sí. sí. Y vos acá O ya está con como la que, tele y está como así que acá. ya no enfocás mucho y se lo ponen acá. Sí, no. Mm. Y Es que es un viaje. Es un Es que viaje. después están terminás comiendo y no son conscientes de que están comiendo. Sí, pero después, tipo, ya tenés 5 años, estás con lentes, ¿entendés? Cuando termines con 20 años, terminás con unos lentes así, ¿entendés? Sí. Tipo grueso, tipo Culo de botella. Sí, Bueno, iba a decir eso. Pero volviendo a las infancias, creo que supimos transmitir nuestro punto de vista y también traje acá anotado algunas recomendaciones de canciones, por ejemplo, que tenemos Uruguay de Rosana Tadei, que está bueno porque tiene una linda interpretación de cómo vemos a los niños en nuestro país. Tenemos a Niño de Jorge Drexler, que está bueno, habla más de lo profundo y lo suave y bueno, sobre todo el crecimiento, la ternura y todo eso que transmiten muchas veces los niños y niñas. Y después tenemos una película que se llama Anina, que es de Alfredo ¿Alina? Soderguit. Anina. Anina. Ah,
Qué autorreferencial. No, no. Claro. Que, bueno, invita a hablar de cómo sienten y piensan y sobre todo cómo resuelven los conflictos los niños el día de hoy y, bueno, durante mucho tiempo cómo lo supieron resolver y cómo ha cambiado eso también. Tenemos que mirarla nosotros. ¿Vos la miraste alguna de ellas? No, la verdad Las que no. canciones. A mí me gusta mucho la música, así que Sí. Sí, vamos a tener que... Jorge Drexler a mí me encanta, por Ah, ejemplo, es un y genio. Rosana Tadei también. Son compositores uruguayos, así que está ¿No hay bueno otra, escuchar. otra canción que vos me nombraste el otro día, que era de Rada, que hablaba justamente de todo esto de Sí, en realidad hablaba los sí, cambios? por ejemplo, ¿Quién va a cantar? De Esa. Rubén Rada. Es un temazo, tiene una letra muy, muy profunda, de que no solamente si lo pensamos ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial que ha cambiado mucho nuestra forma de pensar y resolver, sobre todo con ChatGPT y todas esas cosas, manos, nos invita a pensar de quién va a resolver todas las cosas que hay para resolver, no solamente quién va a gestionar las infancias, cómo se va a resolver todo el sistema educativo, cómo se van a plantear las problemáticas en el futuro o en la actualidad, sino que nos invita a pensar más a fondo de qué estoy haciendo yo, cómo estoy aportando a la sociedad, cómo estoy siendo yo un sujeto sociable y qué es lo que aporto a todo el sistema educativo y sistema social en general. ¿Quién va a decidir? ¿La IA o nosotros? Sí, ¿Quién totalmente, piensa? totalmente. Y Si esta la IA canción... no da la posta. Sí, y esta quedamos canción con eso. fue escrita hace 25 años atrás. O sea que imagínense el nivel de cabeza de este cantante, de este Rada. compositor, que bueno, que está bueno pensarlo de esa forma también, me parece muy importante. Y, Para y los que no se también- dan cuenta qué canción es, a ver, canta un pedacito, Alina. Ay, no, qué vergüenza. Ah. Porque tiene- Un día mucho tenemos que letra. traer, o sea, vos tenés que traer la guitarra Y ella canta. y ella Y canta. cantamos, vos le hacés los cantamos, vos coritos. también cantás un Sí. poco. Bueno, por eso, Dale. vos cantás tipo, o sea, le haces el dueto a ella y yo los aplaudo con Mati. Bueno, ¿para qué busco la Y a vos letra y te canto un traemos una pedacito? Claro. Con Mati hacemos tipo las animadoras. ¿Para qué busco la letra y canto un pedacito para cerrar el programa? Pero si no, Entonces canta el no estribillo. No me lo acuerdo Nos del despedimos todo, con tengo miedo de música. equivocarme. Claro, nos despedimos con música, gente. Tipo, siempre innovando. Interpretación de A ver, Alina. paren. Tipo, un cover hacemos de cosas, o sea. Pero ya, capela, ¿no? ya en breves vamos a poder tener la musiquita. Bueno, le canto un pedacito, así... Pero pará, un segundito. Sí, dale. Tipo, bien, viste, como, vamos a la pausa. y volvemos. No, síganos en nuestras redes, porque así cerramos con tu bello cantar. Y si Gonzalo sabe, Gonzalo hace el dueto. Buscale letra y ya No, está. no. En unos programas lo van a tener. Bueno, estoy resfriado. sí, yo quiero decir algo así para cerrar también, que está buenísimo. Primero sí que vayan a seguirnos a todas las redes, que se suscriban al canal, que den like, que comenten todo. Y sobre todo que está bueno tener estos programas que pongan arriba de la mesa temas que a veces, muchas veces pasamos por alto porque pensamos que ya los tenemos resueltos. Ahí está bueno las nuevas concepciones o los pensamientos nuevos que tenemos sobre los infantes y que siempre se van a ir renovando. Pienso que hay mucho más para hablar y que está bueno también hablar de las diversidades y de las múltiples ideas que tenemos para resolver todos estos temas y también pensarnos como sujetos activos de esta sociedad. Así que bueno, para cerrar. Quedó como un cierre tipo presidencial, ¿viste? Como la campaña Muchas gracias, ya electoral. volvemos. Bueno, sin más que decir, nada, les mandamos un saludo grande, como siempre, gracias por mirarnos. Déjanos sus comentarios. ¿Qué otra canción quieren que los artistas acá interpreten? Sobre todo yo. No, mentira. ¿Cómo es? Y cómo es. Y después estamos leyendo sus comentarios en los siguientes programas y manden sus audios o mensajitos a WhatsApp. Síganos en nuestras redes personales también. Y suscríbanse y activen la campanita. Y dale like al video que es gratis, gente. Sí, nos ayudan pila. Soporte. Me aporte, yo quiero escuchar. Y ahora Vamos. con todos Bueno, ustedes, la terapeuta profesora de Alina. Alina. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Listo, gracias.
Bueno, nos vemos en el próximo Bueno, seguimos programa. con el ritmo. Estamos ahí. Ahí, platicar un poco. Si quieren la versión extendida, comenten. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Un Un Puchito. puchito. Chau.